Buenas noches, mis queridos hermanos. Hoy continuamos con un estudio más de la Primera de Corintios. El pasaje que nos corresponde hoy está en el capítulo 6, del versículo 12 hasta el final, hasta el 20. Y el tema es, yo le puse como título, la fornicación y el cuerpo, ¿no? Entonces este es el tema de esta parte. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se una al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces, hoy nos toca hablar de este tema que es uno de los pecados más, podemos decir, que tienen un mayor efecto. Podemos decir, es una de las estrategias de las tinieblas más fuertes para quitar del camino a muchos hombres y mujeres de Dios. Y bueno, realmente es bastante lo que yo encontré en la palabra de Dios acerca de esto, y hoy lo vamos a tratar de compartir, ¿no? Miren, vamos a ver, en el versículo 12 dice, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. En realidad, yo pienso, porque después empieza a hablar, ¿verdad?, del asunto de la fornicación, pero la palabra lícitas es la palabra exesti en el idioma original, y quiere decir es permitido, se puede, y también tiene un poco de sentido de que es legítimo. Y bueno, es legítimo, creo yo, hacer cualquier cosa con nuestra vida, porque tenemos libre albedrío, porque Dios nos legó ese libre albedrío, es un derecho, un legado que Dios nos dio. Pero aquí dice que a pesar de que todo es permitido, no puedo hacer cualquier cosa, no todo conviene, dice, ¿no? La palabra conviene es la palabra sunfero, que quiere decir ventaja, provechoso, conveniente, ¿no? O sea, dice, todas las cosas son lícitas, pero no todas son convenientes, no todas son provechosas, ¿verdad? No todas son una ventaja, no traen una ventaja. Y dice, vuelve a decir, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, ¿no? La palabra dominar también es la palabra ¿cómo es? Exousiazo, que viene la palabra exousia, que quiere decir ejercer autoridad. Entonces, yo no dejaré, dice, de que nada me ejerza autoridad sobre mí. También tiene la palabra no, tener potestad, ¿no? Nada tenga potestad sobre mí, tener control. Esas son las traducciones de la palabra exousiazo. Entonces dice, yo puedo hacer todo con mi vida.
en realidad, ¿no? Quizás, pero no todo es provechoso, no todo es conveniente. Todo me es lícito, pero yo no dejaré que las cosas ejerzan control, ejerzan dominio, ¿no? Potestad sobre mí. No me dejaré esclavizar. Y luego dice el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. En el versículo 13 nos dice, bueno, las viandas, la comida no es para el vientre, ¿verdad? El vientre es el estómago, ¿verdad? Dice, y el vientre para las viandas, ¿verdad? El estómago ha sido hecho para recibir, ¿no? las comidas. Pero dice, pero tanto a las unas como a las otras destruirá Dios, ¿verdad? Pero dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, ¿no? Parece que en el tiempo de los corintios había este razonamiento, ¿no? De que como el estómago siente hambre, ¿no? Es natural satisfacer el hambre con la comida, así también el cuerpo físico siente deseos sexuales, ¿verdad? Y ellos decían, y es normal también satisfacer los deseos sexuales juntándose carnalmente con otra persona, o sea, la fornicación. Ese era como una especie de refrán de dicho que tenían los corintios. Pero el Señor dice, no, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y dice, el Señor es para el cuerpo, el Señor está para el cuerpo. Entonces lo que está diciendo es como que, me imagino Pablo diciendo, ¿no? Así como la comida es para el estómago, el Señor es para el cuerpo, ¿no? El cuerpo del ser humano es para el Señor. El cuerpo es la palabra soma, ¿no? Que es exactamente eso, ¿no? Es el cuerpo. Un poquito más adelante, bueno, en el capítulo 15, versículo 44, el capítulo 15 habla de esto, ¿no? Del cuerpo y de la resurrección del cuerpo. Vamos a ver un poquito más adelante. Pero dice que hay cuerpo animal, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, ¿ok? Pero en realidad el cuerpo es para Dios, ¿no? El cuerpo es para el Señor. Dios, como dice más adelante, nos compró para eso. Y el Señor es para el cuerpo. En el Antiguo Testamento, el Señor bajaba a un lugar llamado el templo, ¿no? Entonces, aquí en el capítulo 3, dice que somos templo de Dios. Dice en el capítulo 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere, dice incluso, el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Entonces somos el templo de Dios, por eso el cuerpo es para Dios. En el Antiguo Testamento, en el templo se adoraba a Dios, ¿no? En el templo se manifestaba su presencia, ¿no? Amén. Entonces, pero hubo en el Antiguo Testamento reyes que eran malvados, que se salieron de la ley de Dios y permitieron muchas cosas, inmundicia dentro del templo, ¿no? Por ejemplo, tengo un versículo, y es mucho que hay, pero no quiero entrar en eso porque hay mucho. Dice en Segunda Crónica 29:16, en una de las últimas veces que el templo estaba lleno de inmundicia, y el rey Ezequías hizo limpiarla, ¿no? Porque su padre, el rey Acaz, había descuidado y había llenado de inmundicia. Dice el versículo 29, capítulo 29, versículo 16, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas lo llevaron fuera al torrente de Cedrón. Entonces,
había veces que el templo era profanado, el templo que, por ejemplo, cuando fue dedicado, fue llenado por la nube, ¿no? Cuando Salomón lo dedicó y fue llenado de la presencia de Dios, pero en otros momentos, cuando Israel estaba en una gran decadencia, una de las cosas que pasaba para que fuera eso es que dejaban la inmundicia al templo, ¿no? En el templo. Y aquí habla que el Señor es para el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, nuestro cuerpo, como dice aquí, es templo del Espíritu Santo. Amén. Dice en el versículo 14, y Dios dice que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. O sea, Dios levantó al Señor en cuerpo, ¿verdad? Porque Él lo resucitó, y ese mismo Señor nos levantará a nosotros con el cuerpo, pero el cuerpo, aquí está hablando de que la fornicación está profanando el cuerpo. Y claro, aquí en el capítulo 15, ¿no? Habla precisamente de una de las cosas que Pablo corrige, ¿no? El capítulo 15 es el capítulo más largo de 1 Corintios, donde Pablo corrige una mentira que se había penetrado la iglesia de Corinto, ¿no? Que era que no hay resurrección de muertos, ¿no? Entonces el cuerpo no iba a resucitar. Probablemente eso también tenía mucho que ver. Por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 12, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? En el mismo capítulo 15, 35, pregunta, pero diré alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Versículo 40 dice, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Bueno, aquí empieza a hablar del cuerpo y de la importancia del cuerpo. En realidad nuestro cuerpo, sí es verdad que nuestro cuerpo va a ser destruido y va a ser transformado. En realidad no destruido, bueno, es destruido cuando morimos, pero dice que va a ser transformado, o sea, va a haber un cambio. Dios nos va, no importa cómo destruido esté, pero Dios nos va a dar otro cuerpo. Dice el versículo 41, el versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos, dice. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Ok, bueno, entonces, si aquí es el versículo 47, dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bueno, los hijos de Dios, no podemos profanar nuestro cuerpo. Ese cuerpo va a ser transformado y va a resucitar un día, ¿no? En el versículo 15 dice, ¿no? En el 14 dice que nos levantará con su poder, y eso es lo que estamos viendo, que sigue, de lo que sigue hablando en el capítulo 15. Pero el versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y pregunta, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice, de ningún modo, ¿no? Porque dice, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, dice que nosotros, nuestros cuerpos en cuerpo y en espíritu, somos miembros de Cristo, somos como los miembros de Jesucristo, ¿no? Como el capítulo 12 habla de que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, ¿verdad? Y cada uno tiene diferente función, pero somos miembros del cuerpo de Cristo. Y dice aquí que no, ¿cómo puede ser? ¿No? Quitaré pues los miembros de Cristo, dice,
y los haré miembros de una ramera, porque cuando una ramera se junta con un hombre, dice, los dos serán una sola carne. Bueno, cuando el acto sexual nos hace una sola carne. El acto sexual nos hace una sola persona. De hecho, aquí en el capítulo 7, un poquito más adelante, en los primeros versículos, habla de que la relación sexual con la otra persona le trae una unidad. Aquí dice, los hace a los dos un solo cuerpo. Leamos un poquito, dice en el 7:3, aquí un poquito más adelante, si tiene su Biblia abierta, el marido dice, cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Está hablando de la relación sexual con la esposa. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, ¿no? Entonces, en realidad, la relación sexual vino, si nos vamos al Génesis, para que la unidad, para que la unión de la pareja sea mayor todavía, ¿verdad? Hay una unidad ahora en cuerpo, alma y espíritu, porque Dios, ¿qué podemos decir? Dios creó al hombre, ¿no? Recuerden, y vio que no era bueno que esté solo, etc. Por eso, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, por eso estoy hablando un poquito, solamente mencionándolo. Hermanos, es muy interesante y como les dije al comienzo, hay mucho material y quiero compartir con ustedes, ¿no? En realidad no es un estudio bíblico nomás, sino como yo había prometido, es un estudio bíblico devocional, ¿no? Versículo a versículo, pero es un estudio bíblico devocional y creo que es el momento que Dios quiere que hablemos de esto y que toquemos de una manera amplia este asunto de la fornicación, porque la fornicación ha hecho mucho daño a los jóvenes, especialmente a los creyentes. Miren lo que dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios abunda en hablar acerca de la sabiduría, y una de las grandes bendiciones de la sabiduría es librarle al hombre del adulterio, librarle al hombre de la mujer extraña, ¿no? De la fornicación o del adulterio. Vamos a leer el Proverbios capítulo 5, vamos a leer del 6 y del 7, y luego hasta el 9 hay otro pasaje. Pero yo quiero que al leer captemos lo que Dios nos está mostrando ahora en este tiempo. 5:1 dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Aquí dice así lo que pasa con la fornicación, ¿verdad? La fornicación es algo atractivo, es atrayente. El hombre ha sido creado con ese deseo sexual porque la pareja, la mujer y el varón necesitan unirse. No era bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, pero esa ayuda idónea del hombre debe estar unido. Y una de las cosas que Dios trajo para hacernos más unidos es la relación sexual dentro del matrimonio. Porque la relación sexual, como dice aquí, los hace una sola carne. Entonces, es una bendición, ¿no? Entonces, cuando el marido y la mujer están unidos profundamente, ¿no? Dentro de la unión está esta unión del cuerpo mismo. Mientras más profunda sea la unión, más fuerte es la familia, más fuerte es el matrimonio. Entonces,
el adulterio, ¿no? Los labios de la mujer extraña, dice, destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Las palabras de la mujer cuando atrae al hombre. Y estoy hablando de la mujer, pero puede ser el hombre con la mujer, ¿verdad? En la Biblia muchas veces habla del hombre nomás, pero es exactamente igual el hombre con la mujer, ¿no? Podemos decir, ¿no? Los labios del hombre extraño destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. De hecho, dice que la mujer es más atraída por las palabras y el hombre por la vista, ¿no? Pero estamos hablando en forma general. Dice que es más blando, ¿no? La atracción hacia una relación sexual es como la miel. Pero dice, versículo 4, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Aquí dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Cuando el cristiano, el joven cristiano o mayor cristiano, cae en la fornicación, hermanos, se aparta, como dice aquí, de Dios, porque el cuerpo si nosotros, como dice más adelante, somos un espíritu con el Señor, estamos unidos al Señor, pero en cuerpo estamos unidos a una ramera, o sea, estamos unidos a otra cosa que no es Dios. Ahí hay algo tremendo, hay una incongruencia, ahí hay algo que no funciona, ¿verdad? Y eso es lo que dice aquí. ¿Qué pasa? Empieza a morir espiritualmente. El adulterio, incluso la fornicación misma, eran según la ley, eran pecados que se castigaban con la muerte, con el apedreamiento. Y nosotros vemos que esa muerte física, que era el castigo por ciertos pecados, es un sinónimo de algunos pecados que causan muerte espiritual en nuestro tiempo. Entonces dice, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. O sea, los caminos, la persona se desestabiliza cuando cae bajo la influencia de la fornicación. Versículo 7, diciendo, ahora pues hijos, oídme, dice, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, ¿no? Aquí en el versículo 18 dice, huid de la fornicación, dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, de la mujer, de aquella persona que te atrae, que te está invitando sexualmente. Dice, y no te acerques a la puerta de su casa, huye, ¿no? Esa es la cosa, aléjate, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, ¿no? Al final de cuentas, la vida de un fornicario es sin honor y la pasa, ¿no? en una esclavitud. Dice el versículo 10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, ¿verdad? Ahí es donde invierten. Hay gente que está tan metido en el vicio de la prostitución que ahí invierte su dinero. Dice, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, ¿no? Cuando más adelante dice que el que peca, el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice el versículo 18. Entonces hay una situación, nosotros hasta conocemos, ¿no? Las enfermedades sexuales, las enfermedades de transmisión sexual, incluso llegando al SIDA, ¿no? Todas estas enfermedades, me imagino, son lo que habla aquí, ¿verdad? O, no sé, cualquier otra cosa que hace que tu cuerpo se consuma con la fornicación. Dice, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, dice, el versículo 12, porque ya aquí está, digamos, tarde el arrepentimiento. ¿Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Dice, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído.
Amén. Yo creo que hoy, si hay jóvenes viendo esto, si no es pues una tentación exclusiva a los jóvenes, pero si personas están en esta situación, es tiempo de cambiar, es tiempo de arrepentimiento, si es que estamos atraídos en una relación. Y miren el versículo 14, porque la fornicación es un pecado que trae otras cosas. Dice el versículo 14, casi en todo mal, estamos Proverbios 5, casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Y dice el versículo 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu pozo. O sea, ¿cuál es el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu pozo? En la relación sexual con tu esposa, con tu esposo. Dice el versículo 16, ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? O sea, vas a derramar el agua. En aquel tiempo el agua era muy preciosa, muy valiosa. Hasta hoy, bueno, pues todos sabemos, ¿no? Que en vez de servir para ti mismo y para tu propia familia, se derrame, ¿no? Se destruya. Yo creo que también está mostrando no solamente la destrucción económica, sino la destrucción de las familias. Versículo 17 dice, sean para ti solo, ¿no? En las aguas de tu propia cisterna y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, dice el versículo 18, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hermanos, Dios nos dio a nuestra esposa para tener en ella el contentamiento sexual, la relación sexual, y es algo tan bendecido y tan natural, pero no con la extraña, porque eso causa unidad. ¿Qué pasa si tú estás unido a tu esposa, pero te unes también a otra mujer? Eso, ¿cómo puede ser que estés unido a dos cosas diferentes? ¿Qué pasa cuando yo pego algo digamos, a este mano y otra cosa a esta otra mano? Cuando se separan, hay destrucción. Amén. Se quiebra. Las familias se rompen, la relación se quiebra. Y la verdad es que muchas veces los labios de la mujer extraña son, como dice aquí, como la miel. Porque muchas veces dentro del matrimonio nosotros tenemos roces. Vivir con una sola esposa es muy diferente que alguien a quien uno ve, ¿no? Así alguna vez de lejos y en condiciones diferentes. En el matrimonio tenemos roces, tenemos a veces situaciones porque somos tan distintos y cada uno quiere hacer su voluntad. Ahí tenemos muchos ajustes que hacer, ¿verdad? Y cuando nosotros no estamos haciendo esos ajustes y no estamos, como dice la Biblia, perdonando continuamente, arreglando continuamente, a veces llegamos hasta odiar a nuestra esposa, o nuestra esposa nos llega a odiar a nosotros. Esta es una cuestión muy real en muchas familias. Pero para eso tenemos al Señor, para eso tenemos la palabra de Dios, para superar eso, ¿no? Y qué preciosa es la relación después de superar cierta etapa de ajuste. Y aquí dice, eso es, ¿no? Es el manantial. Ahí podemos alegrarnos con la mujer de nuestra juventud. Amén. ¿Por qué? Dice el versículo 20, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás en el seno de la extraña? Miren lo que pasa. Ahí es donde empieza la destrucción de la pareja por pegarte a otra pareja, ¿no? Entonces eres cuerpo y a un solo cuerpo con dos personas. Versículo 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Aquí está Dios. Recuerden que uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, era no cometerás adulterio. Dice el versículo 22, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado.
Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Estas son las consecuencias de abrazar el seno de la extraña, de la fornicación, amén, y del adulterio. Especialmente aquí habla del adulterio. El capítulo 6, siga conmigo en Proverbios 6, versículo 20. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones de los que te instruyen. Amén. Aquí es otra exhortación a todos nosotros que estamos compartiendo esta palabra. Dice: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la extraña, que ya hemos comentado. Dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. No codicies, huye la cosa, ¿no? Dice, porque, versículo 26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón, ¿verdad? La mujer ramera, la mujer que se dedica a destruir la vida, a destruir matrimonios, puede casar, ¿verdad? En realidad es un instrumento no de Dios. Y dice, reduce al hombre a un bocado de pan y caza su propia alma. Pregunta el versículo 27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? O sea, si tú vas a cometer fornicación o adulterio, ¿piensas que no tendrá consecuencias terribles? Puede ponerse una persona cuando está vestido a agarrar brasas y piensa que sus vestidos no van a arder. Dice, así es, dice el versículo 29, el que se llega a la mujer de su prójimo. Dice, no quedará impune ninguno que la tocare. No piense que esa situación le lleva, lo dejará libre. No quedará impune. Vendrá sobre la persona la muerte. Vendrá sobre la persona un castigo terrible. Dice el versículo 30, estamos en el Proverbio 6, no tienen en poco al ladrón si hurta, dice, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa, ¿verdad? Si el ladrón roba para tener hambre, parece que si nadie lo ve, amén, pero si es sorprendido, tenía que pagar 7 veces y iba a perder mucho más de lo que piensa ganar. El adulterio es como eso, promete mucha felicidad, alegría, gozo, ¿no? Pero va a haber un costo terrible, va a quitarte todo. Dice el versículo 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Dice, corrompe su alma el que hace esto, el que tal hace. No se piense como hoy en día, las películas, en todo lado, y ahora mismo los jóvenes, parece que es normal la fornicación. Pero la fornicación es grave en el sentido especialmente espiritual. Más adelante dice que el cuerpo, el que fornica, peca contra su cuerpo propio, contra su propio cuerpo. Amén. Entonces dice, versículo 33, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Si una persona comete adulterio, va a sufrir. De hecho, la misma ley espiritual, que todo lo que sembramos cosechamos. Y cuando una persona comete adulterio con la mujer de otro, el otro va a vengarse,
o la justicia del universo se va a vengar de uno. No piense que no. Dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonarán el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multiplique los dones, ¿no? Ni aunque le ofrezcas plata. No, yo me metí con tu mujer, pero perdóname, te voy a pagar. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿No? Eso es lo que dice aquí en Proverbios. Amén. Será lleno de heridas y vergüenza, heridas espirituales, vergüenza espiritual. Y dice, y su afrenta nunca será borrada, nunca. Por más que muchas veces el adulterio es perdonado, pero hay una marca y nunca el matrimonio llega a ser igual. Por más que perdona, siempre hay como una desconfianza, como una situación. Dios nos puede ayudar, ¿no? Si hubiéramos cometido esta situación. Pero no pensemos que no va a tener consecuencias. Y no pensemos que va a ser fácil. Vamos al Proverbio 7, versículo 1. Miren, ya con este van a ser 3 capítulos de Proverbios del sabio Salomón, ¿verdad? Que nos habla del mismo tema. Recuerden que Salomón fue un rey que tenía mucha sabiduría. Dios le dio más sabiduría que todos los que habitaban en su tiempo. Pero ¿cuál fue la caída de Salomón? ¿Dónde fue que Salomón se aplazó? Y no sabemos, todavía estamos dudando si él se fue con Dios. Fueron las mujeres las que tomaron su corazón. Por eso me imagino que él, tanto en el libro de Eclesiastés como en el libro de Proverbios, ahí se ve cuánta importancia él le da a esta situación. Dice el capítulo 7, versículo 1. Hijo mío, dice, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como a las niñas de tus ojos. En los 3 capítulos empieza diciendo, atiende a mis mandamientos. No estoy hablando por hablar, dice Dios. Mis mandamientos son importantes. Es más, guárdala como a la niña de tus ojos. Dice el versículo 3, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, porque deben ser nuestra guianza. Dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Para qué? Versículo 5. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. No, la mujer ajena, que es adulterio, o la otra, la mujer que te atrae, que es fornicación. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, dice, por mi celosía, ¿no? Por su vidriecito como los que están aquí atrás, dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Jóvenes, escuchen, que esto es palabra de Dios. El cual, dice, pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, dice, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Esa es la mujer adúltera. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Hermanos, el adulterio y la fornicación, de veras que está a la orden del día, acechando por todo lado. No podemos negar y tenemos que clamar a Dios que nos libre de eso, porque está en todas partes. Dice el versículo 13, se asió de él, se agarró de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, ¿no? Ya cumplí con el Señor. Por tanto he salido a encontrarte,
buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Mentira, porque sea con cualquiera. Luego, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Todas las promesas de que después se van a convertir en cosas horribles. Ven, dice, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Versículo 18. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa, ¿no? La mujer adúltera. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Por eso la Biblia dice, huye. Aquí el versículo 18 de 1 Corintios 6 dice, huí de la fornicación. Pero este no huyó, sino que siguió siendo atraído, le escuchó sus palabras. Y dice el versículo 22, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. Cuando una persona comete eso y va atrás de la mujer atractiva, nunca se mira a sí mismo como el buey que va al degolladero, porque está mirando ciegamente. Pero esta mirada es la mirada que podemos ver, la mirada de Dios, la mirada de la realidad total. Dice, y como el necio, como el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. La fornicación y el adulterio son mucho más terribles, aunque se vendan tan bonito, aunque parezca tan normal, aunque el mundo de hoy lo ha convertido en algo tan cotidiano. Pero espiritualmente tiene un efecto letal, un efecto tremendo. Dice el versículo 23, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Verdad? Llega la trampa hasta que cae la trampa, ahí se da cuenta. Versículo 24 dice, ahora pues hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres por sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Sí, mis hermanos, ha habido hombres de Dios, hombres que parecían fuertes en el espíritu, hombres que daban ejemplo, y a los más fuertes han sido caídos y han sido muertos por ella. Jamás se han recuperado en su vida, en su ministerio, jamás han recuperado la misma condición que podían haber tenido en su familia. Camino al Seol, dice el versículo 27, es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. La muerte espiritual está ligada con la fornicación y el adulterio. Vamos a Proverbios 9, versículo 13. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. ¿No? Toda la atracción que tiene. Y dice el versículo 18, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados de aquella mujer insensata están en lo profundo del Seol. Amén, queridos hermanos. Aquí está mucho hablando de la fornicación en el capítulo 20, en estos 4 capítulos del libro de Proverbios. Y hermanos, la fornicación inicia, miren, en el Sermón del Monte, está en el capítulo 5. Yo estoy siguiendo
creo yo, una dirección de Dios. Y aunque nos estamos deteniendo mucho en este punto, siento que es una necesidad para la iglesia. Así que mis hermanos, véanlo. Miren, dice en el capítulo 5 de Mateo, en el Sermón del Monte, versículo 27. Estos son varios versículos que muestran algunas cosas que el hombre hace que le parecen pecados muy pequeños, pero que en realidad son los que le impiden el crecimiento en Cristo, los que le impiden llegar al desarrollo de su vida personal espiritual. Dice, uno de ellos es el adulterio. Está en el versículo 27, porque aquí habla de los mandamientos muy pequeños y de los mandamientos grandes. En el versículo 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿verdad? Es uno de los 10 mandamientos. Ese es el mandamiento grande. Pero ¿qué dice Jesús? Versículo 28. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Miren que el adulterio no es una cuestión que surge así de repente. Hay una cuestión interna previa. Por eso dice, cuando tú miras a una mujer para codiciarla, o sea, cuando estás mirando a una mujer y la sigues codiciando y empiezas a codiciar a la mujer, aquí dice que eso ya es pecado. Cuando tú sigues en esta cuestión interior, haciendo caso y recreándote y vuelves a mirarla y te imaginas y todo esa cuestión ya es adulterio, dice Jesús. Y para Jesús eso es muy grave, según estos versículos en este sermón del monte que son los estatutos del reino de los cielos. Por eso dice el versículo siguiente, versículo 29, por tanto, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha, dice el versículo siguiente, te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, dice, sacarte un ojo es preferible a dejar que en tu corazón se anide ese adulterio, porque después se cometerá. Sacarte una mano, o sea, Él está hablando, Jesucristo está hablando, por eso yo sé que sacándome un ojo no voy a dejar de tener malos deseos, podemos decir, ¿verdad? ¿No? Simplemente está haciendo una comparación. O sea, es tan terrible el adulterio en tu mente, en tu corazón, como sacarte un ojo, como cortarte una mano. Amén. Es grave. Es lo que está diciendo Jesús. Te lleva al adulterio. Y aquí más en estos versículos que estamos viendo aquí en 1 Corintios, dice que no se puede. ¿Cómo puede ser que yo esté unido? ¿Verdad? Como dice el versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea, en Génesis, el Señor habla de esto. ¿Verdad? Estamos viendo aquí, dice, o sea, es incompatible. Estamos en el 15 todavía, ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Entonces no es compatible ser miembro de la iglesia de Cristo y cometer fornicación al mismo tiempo. ¿No? En el versículo 9 de este capítulo 6 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredéis, ni los fornicarios,
Los fornicarios no heredarán, mis queridos hermanos, el reino de Dios. Capítulo 5, versículo 11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro. Ni siquiera dentro de la iglesia es conveniente un fornicario. Amén. En el capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 de esta carta, de esta misma carta, dice: de cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación, dice, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es tan grave, o sea, lo hace descender tanto al hombre, que ese hombre que estaba ahí, ya incluso estaba fornicando, cometía adulterio contra su propio padre. Ni siquiera es nombrado esto entre los gentiles. Para la gente que no es cristiana es feo, es horrible. Amén. ¿Y por qué es malo para el cuerpo? Aquí dice el versículo 5: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Es terrible este pecado de la fornicación. En Génesis, porque aquí dice, en el versículo 16 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. ¿Dónde está esa expresión? Está en Génesis. Cuando Dios hizo al hombre, miren lo importante que es esto. En el Génesis 2:18, venga conmigo. Vamos a ir con calma, y si no terminamos hoy, no interesa. Vamos a ir a entender. Y vamos a ir a mirar cuán grave es esto de la fornicación o del adulterio. Peor para un cristiano. En Génesis 2:18, después de haber creado al hombre y haberlo visto y haber visto que todo era bueno, dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No, la única cosa, después de haber creado todo y haberlo visto y haber dicho todo esto es bueno en gran manera, solamente vio algo que no era bueno. Y dice, lo que no era bueno es que el hombre esté solo. Por eso dice: le haré ayuda idónea para él. El versículo 21 empieza a hacer la tarea. Entonces Jehová Dios, dice, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Miren qué tremendo. Dice, es que es un principio espiritual. También es un principio espiritual que cuando dos personas, o sea, un principio espiritual en dichos, digamos, que conocemos en boca común, es la unión hace la fuerza. Entonces, cuando vio al hombre, Dios conoce los desafíos que tiene el hombre, los desafíos que tiene la familia, ¿verdad? Y por eso, cuando vio al hombre solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y luego saca de la costilla del hombre y hace la mujer, ¿no? O sea, es tremenda la sabiduría de Dios. Ve a uno solo y dice: este no va a poder. Ahora voy a sacar algo de él que es perfectamente compatible con él. Voy a hacer dos. Pero de esos dos van a ser una sola carne, ¿no? El versículo 24 dice: y serán una sola carne. Entonces ahora ya no es el solito, sino ahora son dos. Y que esos dos están unidos. Por eso, precisamente, la relación sexual dentro del matrimonio trae aquella unidad para que el marido y la esposa estén juntos y estén unidos. Y en esa unidad está la fortaleza de la familia. Y esa es la unidad que Satanás, el enemigo del hombre,
quiere destruir. Porque al destruir esa unidad, destruye la familia. ¿Cuántas familias hay destruidas? Y cuando el hombre, como dice aquí, versículo, estamos 1 Corintios 6, 16, dice, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? O sea, si uno está unido a su esposa, porque esta unión sexual trae la unidad de cuerpo, los dos son una sola carne. Luego él se une con otra mujer. ¿Qué pasa con esta unidad y esta otra unidad? No puede uno estar unido a dos personas que van en diferente lugar. Digamos que, no sé, yo una hoja de papel la una a esta mano, la pegue y a esta otra mano. Cuando separo las dos manos, se va a quebrar la hoja de papel. Existe destrucción cuando hay adulterio. Y por eso nosotros no nos damos cuenta. Los hijos, hay tantos hijos que se han ido de su casa, tanto pandillerismo. El mal de la sociedad viene por causa del adulterio. Yo quisiera investigar profundamente, ahora que estamos en un tiempo donde tanto se habla de los feminicidios, por ejemplo. ¿Dónde es el origen profundamente de los feminicidios? Es de los adulterios y de las situaciones que han llegado a ese punto. Y eso, mis queridos hermanos, no se puede solucionar con leyes externas. Yo estoy seguro de que en este tiempo necesitamos fortalecer la familia, necesitamos que Dios entre en las vidas de las familias. Y necesitamos que el hombre aprenda a unirse con su mujer, a ser tratado y a limar las diferencias y a tener a Dios que le da amor para amar a su esposa. El amor no es por algo que tiene la otra persona. El verdadero amor de Dios es algo que sale de la persona. Por eso Dios puede decirnos aquí en el Sermón del Monte, ama a tus enemigos. No, a mi enemigo no tiene nada de atractivo. Pero Dios dice, ámalo. ¿Pero cómo voy a amarlo? Porque el amor de Dios, que está en nuestro corazón cuando lo hemos recibido, nos hace amar. Pero el adulterio viene a quebrar todo eso y viene a arruinar. Porque por eso dice en el versículo, ¿cómo puede ser? Dice el versículo 16. Dice que cuando se une el hombre con una ramera, son una carne. En el 17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. O sea, es un solo espíritu. Entonces, ¿cómo puede ser? A ver, imagínense, estamos hablando de un hombre cristiano que tiene a Dios y que está unido a Dios. Porque dice que somos templo del Espíritu Santo. Tenemos una unidad espiritual con Dios, pero carnalmente estamos unidos a una persona representante del pecado. No es una contradicción. Es una contradicción destructiva, dañina. Por eso dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Con Dios somos un espíritu. Aquí, como hemos visto en el mismo capítulo 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en nosotros y nosotros cometiendo adulterio. En el capítulo 6:19, aquí mismo, un poquito más adelante, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? El Espíritu Santo viene a nuestro templo, pero si nosotros estamos en fornicación, en una relación ilícita, traicionando a nuestra esposa, ¿cómo puede ser que eso se mantenga? Amén. Eso es una gran contradicción. Miren, yo lo lamento, aquí vamos a quedar. Estamos a mitad del tema. Yo quisiera que usted lo vea, lo vuelva a ver, y el próximo martes vamos a continuar. Amén. Y lea bien los proverbios
se preocupe de ver la historia de Salomón. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, un abrazo, que Dios me los bendiga. Realmente, yo como les digo, no soy una persona que le gusta predicar sobre los pecados y las cosas malas, porque realmente creo, soy un predicador del nuevo pacto, donde sabemos que Dios pone su espíritu dentro de nosotros y nos ha dado una nueva naturaleza que tiene lo bueno, pero aquí vemos que esa nueva naturaleza tiene muchos enemigos y por eso está la palabra del Señor. Amén. Un abrazo. Nos vemos prontito, el próximo martes.